Bueno, lo que queremos ver ahora es, justamente, dada una transformación lineal, asociarle una matriz. Una matriz que nos permite, conocidas las componentes de un vector en una base, hallar el transformado de ese vector y posiblemente en otra base. Entonces, bueno, si tenemos un espacio vectorial B de dimensión n, supongamos que tenemos una base de este espacio vectorial formada por n vectores, y tenemos otro espacio W de dimensión m y una base de W, B', formada por estos m vectores. Y tenemos una transformación lineal de B en W. Entonces, sabemos que la transformación lineal queda bien determinada si conocemos los transformados de la base, de una base de B, por ejemplo, de esta base B. Entonces, si tomamos el primer vector de la base B, el vector B sub 1, si lo transformamos, o sea, le aplicamos esta función, nos queda un vector de W. Y bueno, como es un vector de W, del espacio vectorial W, y B' es una base de W, entonces sabemos que a este vector, el transformado de B sub 1, lo podemos expresar como combinación lineal de los vectores de la base B'. Bueno, van a existir, entonces seguro existen y son únicos, porque esta es una base, estos escalares, de forma tal que al hacer estos productos, esta combinación lineal, lo que nos queda es el transformado de B sub 1. Estos números existen y son únicos, y como van a formar parte de una columna, ¿sí? la primera columna de nuestra matriz que queremos armar, entonces vamos a usar esa notación. Este razonamiento, esta forma, esta construcción es muy similar a la que hicimos cuando hallamos la matriz de cambio de base, que nos pasaba de una base, de un vector, conocidas las componentes de un vector en una base, hallar las componentes, la matriz que nos permitía hallar las componentes de ese vector en otra base. Bueno, entonces habíamos dicho cómo esto va a ser parte de una columna, entonces, bueno, vamos a usar esa notación. A este escalar lo vamos a llamar A1, 1, a este sería A2, 1, esta es la primera columna de esa matriz, y en este caso sería AM, ¿sí? Porque multiplica el vector M, 1, porque sería parte de la primera columna. Y así seguimos. Tomamos el segundo vector de la base B. Nuevamente es un vector del espacio W, el transformado. Entonces lo vamos a poder expresar como combinación lineal de los vectores de la base B'. En este caso, estos escalares van a formar la segunda columna de esa matriz. Entonces los notamos de esa manera. Y así seguimos. El último vector de la base B. Nuevamente es un vector de W. Y entonces, por supuesto, se puede escribir como combinación lineal de los vectores de la base B', porque es un vector de W. Y en este caso va a ser la última columna de esa matriz. Esta matriz va a tener n columnas. Entonces, bueno, A1n, ¿sí? Fila 1, columna n, fila 2, columna n, fila m, columna n. Bueno, entonces, si armamos esa matriz, a esa matriz la vamos a llamar matriz de T respecto a las bases B y B', son las dos bases involucradas. La primera columna son los escalares, ¿sí? Es el primer vector, el transformado del primer vector expresado como combinación lineal de los vectores de la base B', esos escalares, los escalares que necesitamos, los números que necesitamos para escribir el transformado del primer vector como combinación lineal de los vectores de la base B'. Y así seguimos. Esto es lo mismo para el transformado del segundo vector y así para el último. Esta matriz, vamos a anotarla, es la matriz de la transformación lineal. De la base B, transformamos los vectores de la base B y los expresamos como combinación lineal de los vectores de la base B', ¿sí? T de B en B'. Y bueno, entonces, ¿cómo construimos esta matriz? Tomamos el primer vector de la base B, el transformado de B1, y lo expresamos como combinación lineal de los vectores de la base B'. Esas componentes son las que forman la primera columna. La segunda columna, lo mismo, pero en lugar del primer vector de la base B, el segundo vector de la base B, el transformado de la base B,
usamos las componentes, hallamos las componentes de ese vector en la base B', y esa forma la segunda columna. Y así con el último vector. Nos quedaría entonces T de B' es esta matriz. Bueno, es lo que construimos acá. Estos escalares son las componentes del transformado de cada uno de los vectores de la base B en la base B'. Bueno, ¿y cómo podemos utilizar esta matriz? Si tenemos un vector en B, conocemos las componentes de B en la base B, alfa 1, alfa 2, alfa n. Entonces, bueno, ¿cómo hallar el transformado de este vector? Nuevamente sabemos que es un vector de W y por lo tanto se podría escribir como combinación lineal de los vectores de la base B'. Pero bueno, ¿cómo los hallamos? Lo que tenemos es que si el vector, las componentes del vector B en la base B son estos alfas, entonces el vector B se puede expresar como combinación lineal de los vectores de la base B. O sea, el vector B es alfa 1 por B1 más alfa sub 2 por B sub 2 más alfa sub n por B sub n. Y ahora si queríamos hallar el transformado de B, T en B es el transformado de todo este vector. Pero como T es una transformación lineal, respeta las sumas. Y lo mismo que los escalares, entonces lo que nos va a quedar es que T en B es alfa 1 por el transformado del primer vector, más alfa sub 2 por el transformado del segundo, bueno, y así hasta el último. Y ahora cada uno de estos vectores, estos transformados, los podemos reemplazar por estas combinaciones lineales que obtuvimos recién. Entonces nos van a quedar estos vectores expresados como combinación lineal de los vectores de la base B'. Entonces sería alfa 1 por, bueno, el primer vector, el transformado de B sub 1, que es esta combinación lineal de los vectores de B'. Lo mismo alfa sub 2 por, y en lugar de el transformado de B sub 2, reemplazarlo por esta combinación lineal de los vectores de la base B'. Y así continuamos hasta el último. Nos quedaría de esta forma. Lo que podemos hacer es reescribir este vector usando los vectores de la base B'. Entonces, ¿qué número multiplica el primer vector B'1? Bueno, quedaría alfa 1. Acá ya los expresamos, invertimos el orden. Sería A11 por alfa 1. A12 por alfa 2, bueno, y así hasta el último, A1n por alfa sub n. Esto multiplica a B'1. Similar para B' sub 2 y lo mismo para el último. Bueno, acá lo tenemos y lo mismo para el último vector. Pero bueno, entonces esta en realidad son estos escalares, son las componentes del transformado de B, o sea, esto que queríamos hallar, las componentes del T de B, del transformado de B, en la base B'. Vamos a borrar esta parte. Entonces lo que nos quedaría es que las componentes de este vector en la base B' son justamente estos escalares que multiplican a esto, multiplica la primera fila a el primer vector B'1, la segunda fila al segundo vector B'2 y así hasta el último. Pero bueno, esto lo podemos expresar como un producto de matrices. Vamos a borrar otra vez esto para hacer lugar. Entonces habíamos dicho, esto lo podemos escribir de la siguiente manera. Tomamos esta matriz y esta otra. Si hacemos este producto, fila por columna, lo que nos van quedando son estas filas que tenemos acá. Así que por lo tanto, esta matriz columna, la podemos expresar como el producto de estas dos matrices. Pero esta es a la que habíamos llamado matriz asociada a la transformación lineal de la base B a B', T de B en B'. Y estas son las componentes del vector B, de este vector, en la base B. Así que bueno, lo que nos quedó es eso, para hallar las componentes del transformado de un vector en una base B', si conocemos las componentes del vector B en la base B, lo que podemos hacer es multiplicar por la matriz de la transformación lineal, la matriz de T, que nos lleva de B a B', o sea, T de B en B'. Y con eso lo que nos queda es este vector.
Este, muchas veces vamos a trabajar no con, o sea, con espacios vectoriales con B igual a W y con las mismas bases, no distintas bases, sino B igual a B'. Entonces, bueno, lo que nos va a quedar es que la matriz de la transformación lineal de B en B, en lugar de notarla así, directamente ponemos T en B. Cuando aparece de esta forma, no es que una sola base, no es que nos olvidamos de la otra, es que esto estamos tomando los vectores de la base B, los transformamos y a esos transformados los volvemos a escribir como combinación lineal de los vectores de la base B. Bien, entonces a esta matriz la vamos a llamar matriz de T respecto a la base B, porque transformamos los vectores de la base B y los volvemos a expresar como combinación lineal de estos vectores. Y bueno, ¿y cómo nos quedaría esta fórmula? Bueno, lo mismo, sería para hallar las componentes del transformado de B en la base B, a partir de las componentes del vector en la base B, lo que tenemos que hacer es multiplicar por la matriz de la transformación lineal, que nos pasa de la base B a la base B, o sea, T en B.